Las actividades que ejercen los comerciantes están contempladas en el artículo 20 del Código de Comercio colombiano. Estas actividades las regulan con la inscripción ante Cámara de Comercio con el registro mercantil. De conformidad con el artículo 10 del Código de Comercio, son las personas que profesionalmente se ocupan de actividades habituales que la ley considera mercantiles. Los comerciantes son sujetos de obligaciones como tal inscribir todos los libros y documentos, llevar contabilidad, esta dentro de otros. Sin embargo, no todas las personas que ejercen actividades comerciales llevan a cabo estos deberes, lo que convierte a estos comerciantes en informales. Dentro de este grupo podemos encontrar informales con establecimientos de comercio o sin estos. De conformidad con la Ley 232 de 1995, los establecimientos de comercio deben cumplir con algunos requisitos, tales como los referentes al uso de suelos, intensidad auditiva, entre otros. También tener la matrícula mercantil vigente. En cuanto a los tratados internacionales que regulan operaciones de comercio por medio de apoyo entre países, sin embargo, los tratados ratificados por Colombia solo acogen a comerciantes formales. Dentro de los parámetros establecidos entre países es evitar operaciones ilícitas y que se paguen aranceles. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de la supervisión, control y vigilancia de los comerciantes. La Superintendencia de Industria y Comercio investigará a quienes incumplen con su deber de matricularse y renovar anualmente su matrícula mercantil y la de su establecimiento de comercio. El incumplimiento de sus deberes tendrá una sanción de 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por otro lado, también se encarga de investigar a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin encontrarse inscritas en el registro mercantil. La evasión de impuestos como industria y comercio es muy frecuente en los comerciantes informales. La Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad encargada del recaudo de impuestos a título de renta, a título de IVA, dentro de otros. Impuestos que las personas naturales y jurídicas o desde otro tipo de clasificación, régimen simplificado o régimen común. Dentro de los sujetos que más evaden impuestos entran los comerciantes informales, los cuales, al no estar registrados ante Cámara de Comercio, no existe control de ingresos por ninguna de la entidad de control. Esta elusión y evasión de impuestos representa para Colombia alrededor de 11 billones dejados de percibir. Ingresos que podrían ser utilizados para los sectores más vulnerables del país, como lo son la salud, la educación e infraestructura, entre otros. Como bien sabemos, las dos clases de comercio que se ejercen en el país, el comercio formal es aquel que cumple con todos los requerimientos legales del Código de Comercio. Caso contrario, en el comercio informal, que no cumple con los estatutos y leyes colombianas contempladas en este mismo código. Frente a esto, se realiza una encuesta durante el año 2019 en los hogares colombianos, donde se puede evidenciar que el 33% de los hogares son totalmente formales, el 48% son informales y existe un 19% que son los hogares mixtos, es decir, donde al menos un miembro tiene un empleo formal. Dentro de la recopilación de información de años anteriores, durante el año 2016 y a principios de 2017, se pudo constatar, de acuerdo al DANE, que aproximadamente el 47% de la población en Colombia son vendedores informales. Dentro de los empleos con mayor número de trabajos informales se encuentran los empleos relacionados con hotelería, restaurantes y comercio, los cuales ascienden casi al 50% del total de comerciantes, por lo que aproximadamente 5 millones de empleados informales pertenecen al sector de la economía. Aunque el número de informales asciende cada vez más, es importante precisar el papel que llevan a cabo los comerciantes informales para el país. Es importante en la medida que estos suministran productos a muchos empresarios. En conclusión, a finales del año 2019 la informalidad en Colombia llegó casi a la mitad de la población. Creció más que todo en sectores sociales, comerciales y construcción. Se tiene entonces las obligaciones para los comerciantes formales e informales. Entonces, de acuerdo al Código de Comercio, como primera medida se tiene que matricularse en el registro mercantil.
que es donde se inscriben todos los actos y libros que la ley considera deben ser registrados. Se realiza ante cámaras de comercio y se considera una forma de control de las actividades de quienes ejercen actividades de comercio, haciéndolas públicas y garantizando la competencia leal y las protecciones de las garantías al consumidor. En segunda medida, se tiene que se debe inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. El Código de Comercio señala que todos aquellos que la ley determine como obligatorios y auxiliares que deben ser llevados por aquellas personas que ejerzan actividades de comercio. Se debe llevar la contabilidad de los negocios conforme a las prescripciones legales del Código de Comercio, donde indica que la contabilidad debe realizarse en castellano y en el sistema de partida doble. Debe contener la historia clara, completa y fiel de los negocios realizados por el comerciante. De esta manera hace parte la obligación del comercio de elaborar periódicamente inventarios y un balance general. Se debe además conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. De la mano con la obligación de llevar la contabilidad se encuentra la obligación del asentamiento de las operaciones mercantiles que deberán ser llevadas en orden cronológico y hacen parte de todos los comprobantes de contabilidad. Cabe destacar además que se debe denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Además de esto, debe abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal, puesto que el Código de Comercio lo contempla de manera taxativa las consideradas actividades de competencia desleal, convirtiéndose en una de las principales obligaciones a la hora de ejercer el comercio. Se tienen entonces unas desventajas frente al comercio formal e informal. Dentro de las causas más frecuentes por las que los trabajadores ejercen sus actividades informales está el cierre de empresas, despido de trabajadores, por lo que estos se ven en la necesidad de trabajar en estas condiciones. Por otro lado está el desplazamiento forzado por el conflicto interno que miles de personas tienen que afrontar. Sin embargo, uno de los problemas más notables en Colombia son los bajos salarios en comparación con otros países. Y de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, el salario promedio mensual del mundo es de $1.480. Actualmente, en el mundo hay alrededor de 2.000 millones de personas que se ganan la vida en la economía informal. Esto es de acuerdo a un estudio publicado por la OIT. De acuerdo con el organismo internacional, esta situación afecta al 61% de la población empleada del planeta. No obstante, esta condición no es necesariamente sinónimo de pobreza. En Colombia, asegura la OIT, el porcentaje de trabajadores en empleos vulnerables se ubica en el 60%, una cifra que se mantendrá en aumento. Esta evidencia demuestra que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento. Sin embargo, estas cifras contrastan con las presentadas por el gobierno, ya que muestra un 70% de empleados formales en los 22,5 millones de personas ocupadas en el país. Para el otro 30% en la informalidad, la OIT recalca que el reto está en encontrar la combinación adecuada de políticas que respondan a la diversidad de características y factores determinantes de la informalidad. Surgen unos retos frente a la pandemia del COVID-19, que ha traído muchas consecuencias negativas para casi todos los sectores económicos. Dentro de los más afectados están los trabajadores informales, quienes por no estar dentro del sistema de seguridad social no cuentan con un respaldo económico para mantener un ingreso que les permita subsistir en esta crisis. La OIT asegura que las primeras personas en perder sus empleos son aquellas que se encontraban en condiciones precarias. Dentro de estas encontramos los vendedores, meseros, personal de cocina y encargados del aseo doméstico, los cuales desarrollaban sus actividades de manera informal. Así las cosas, la informalidad afecta tanto a trabajadores como a empresas y tanto a las ciudades como a las áreas rurales. Estas actividades registran baja productividad económica, hacen difícil que sean visibles las personas, los hogares y las empresas más vulnerables en momentos donde se necesita la ayuda del Estado. A manera de reflexión, y como anteriormente se había mencionado, el COVID-19 ha traído consecuencias negativas para la economía del país. Sin embargo, muchos de los comerciantes han buscado alternativas de solución para vender sus productos, utilizando como herramienta la tecnología,
pues ha sido el medio más utilizado para poder sobrellevar este episodio y así poder generar ingresos frente a la situación tan precaria que afronta el país. Este video fue realizado por Alexandra Fajardo y Yasmín Bernal en la asignatura de Derecho Comercial 1 de la Fundación Universitaria Juan de Castellano.